Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de lo que vive. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está vivo? Denle un amén a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es un salmo de lamento que David compuso. Gloria a Dios, porque David pasaba malos momentos. Aunque tenía un corazón adorador, pasaba por muchos malos momentos. Gloria a Dios. Padre, te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es buena, Señor, tu palabra es vida. Señor, tu palabra es viva y eficaz, Dios mío. Señor, y gracias porque podemos alabar tu nombre, podemos alabar tu palabra, Señor, podemos aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú nos guardas, Señor, de los enemigos, Señor, y nos libras, Señor, de todo aquello, Señor, que tienden sus redes contra nosotros, que nos acechan, Dios mío. Tú, Señor, siempre nos protege, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, David, cuando compuso este salmo, él lo compuso porque él estaba pasando muy mal. David, la mayoría de veces, siempre lo estaba pasando mal. Era como casi parecido a Pablo. No le pegaba paliza, pero sí era muy perseguido David. Entonces, este es un salmo de lamento, y David no era un ángel con alas, que no creemos que porque David compuso tanto alabanza, tantos salmos para el Señor, y porque David siempre adoraba a Dios, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en las buenas y en las malas. David siempre estaba alabando a Dios, pero no quiere decir que no fuera un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Era un hombre como usted y como yo, y sufría, y era un hombre muy perseguido, tenía muchos enemigos. Él tenía muchos enemigos, y enemigos que eran poderosos, eran implacables porque no se daban por vencidos, eran ahí constantemente persiguiendo a David, eran muy astutos, eran gente mala, gente perversa. Porque el rey David, aunque el rey Saúl, aunque era rey, era malo. Entonces, le perseguían, a David le perseguían. Entonces, cuando él escribió este salmo, él estaba en Gat, en la tierra de los filisteos. Se tuvo que ir huyendo a Gat, a esconderse allí en medio de sus enemigos, porque donde menos buscan a uno en medio de sus enemigos. Entonces él se fue a Gat, a la tierra de los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios de toda la vida. Han sido los enemigos del pueblo de Dios, pero él se fue allí huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Entonces se fue huyendo de su propia tierra, de su propia gente. Mire cómo pasa la cosa, a veces uno de su propia gente tiene que salir huyendo. Este pobre David tuvo que salir huyendo de los mismos judíos, en medio de los judíos, ahí se a esconder en medio de sus propios enemigos para poder salvar su vida. Gloria a Dios, porque Saúl le cogió aquí, se le clavó aquí a Saúl David y no se lo quitaba de él.
Y él que era ahí detrás de él, siguiéndole los pasos para matarlo. Pero Dios siempre protegió a David, nunca dejó que nadie tocara a David. Nadie nunca tocó a David. De que tenía que huir, tenía que esconderse. Sí, a veces uno tiene que huir y tiene que esconderse. Pero Dios siempre tenía su mano puesta sobre David para defenderlo, para protegerlo. Gloria a Dios. Y esto ya le empezó a David desde cuando David tenía 17 años. Cuando David tenía, a David tú sabes que lo ungieron 3 veces por rey. Desde los 17 años fue la primera unción, luego le volvieron a ungir y luego ya fue la última, que fue cuando Jehová quitó a Samuel definitivamente. Digo, a Samuel no, a Saúl. Es que con tanta S me confundo. Entonces, cuando Jehová ya quitó definitivamente a Saúl, entonces ya David fue ungido como rey y ya públicamente ya ejerció como rey. Pero David nunca se le subió a la cabeza de que ya yo soy desde los 17 años y ya soy rey, ahora te tienes que quitarme y dejarme a mí. No, él respetaba a Saúl. Siempre decía, guárdame Jehová de tocar al ungido de Jehová. Porque él tenía a Saúl como el ungido de Jehová. Cosa que Saúl sí, a lo mejor unos primeros años sí tuvo la unción, pero luego de la unción se fue porque empezó a hacer las cosas mal y empezó a perseguir a David. Y bueno, y esto le empezó a David desde cuando tuvieron que ir en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Ahí ya empieza hablándonos de cómo fue la historia, de cómo le empezó la historia a David con Samuel, que fue, a ver, era el capítulo 21 de Primera de Samuel, del versículo 10 al 15. Dice que del 10 al 15 dice la palabra. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante, descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces es que Jehová le había dicho a Samuel que le diga a Saúl que acabara con Amalek, que lo barriera a él y todo lo suyo, que no dejara nada con vida, desde el mayor hasta el menor, todo. ¿Por qué? Porque Amalek era enemigo número 1 del pueblo de Dios y siempre le daba batalla al pueblo de Dios. Entonces Jehová ya estaba cansado de Amalek y quería borrarlo de la tierra. Pero como nombraron a Saúl por rey, pues a Saúl le correspondía eso, pero no lo hizo, sino que se quedó con todo lo mejor, lo cogió. Y la excusa que ponía que era para sacrificárselo a Jehová. Pero si a Jehová eso iba a ser como un trapo de inmundicia, porque Jehová no quería eso. Entonces él no cumplió, no obedeció a Jehová, no obedeció. Entonces ahí a Jehová le empezó en el alma de Saúl por rey. Le empezó a haber puesto a Saúl por rey, y ahí entonces ya Jehová se comió a David. Se comió a David. Gloria a Dios. Entonces ahí ya empezó que
solo celo a Saúl contra David. Gloria a Dios. Entonces, los enemigos. Entonces los enemigos de David eran criaturas que no podían combatir contra Dios, el Dios de David. Y mira cómo que dice Saúl, me he reservado lo más gordo y lo mejor para sacrificárselo a tu Dios, o sea, no a mi Dios, no a nuestro Dios, a tu Dios. O sea, que él no consideraba a Jehová su Dios. Él no consideraba a Jehová su Dios. Entonces, las personas, por muy poderosas que sean y muy fieras que sean, no pueden luchar nunca contra nuestro Dios. El mismo Dios que era el Dios de David es el Dios nuestro. Y él, como él tuvo con David, está con nosotros para protegernos, para cuidarnos. Gloria a Dios. Entonces, vemos como en los primeros versículos del 1 al 3, ahí podemos apreciar el miedo de David. David tenía miedo. O sea, que el miedo es libre. Que eso de que aquí un cristiano no puede tener miedo, bueno, no podemos vivir en el miedo, porque el miedo no viene de Dios. Pero cualquiera puede tener miedo en cierto momento. Yo misma alguna vez he tenido miedo. Y mira que soy pequeñita, pero soy muy valiente. Pero he llegado a tener miedo algunas veces. Pues sí, porque que soy un ser humano. Y David era un ser humano. Y David, aunque él confiaba en Dios y él sabía que Dios estaba con él, pero mira como él dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Está pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, porque me devoraría el hombre, combatiéndome cada día. Todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Entonces David tenía miedo de sus enemigos. Entonces aunque él se fue, aunque ahí vemos el miedo que tenía miedo, pero también vemos la confianza de él en Jehová. Vemos cómo él clama a Jehová. Él no dice, no, me voy a vengar yo, porque a mí que me están persiguiendo, sino que él dice, ten misericordia de mí, Jehová. Ten misericordia, o sea, Señor, protégeme, guárdame, Señor, porque estos me acaban si me agarran. Entonces él tenía miedo, y se fue a esconder en medio de sus enemigos. Y él tenía miedo de que sus enemigos lo descubrieran, que David estaba ahí. Entonces, ¿cómo fue David? Se puso como loco. O sea, fue en forma de una persona loca, que estaba enferma mental, le chorreaba la baba, todo sucio, a vivir en medio de sus enemigos, para que le crean que él está loco y no le hagan ningún mal. Pero él temía que descubrieran que él no estaba loco. Y entonces, claro, él tenía miedo de sus enemigos porque lo combatían cada día. Tenía miedo porque sus enemigos eran muchos y se unían contra él para pelear. Tenía miedo porque peleaban contra él contra soberbia y se ponían de acuerdo sus enemigos y unían fuerzas para pelear contra un solo hombre. Entonces, le ponían emboscada a David, le perseguían y como dice alguna vez, como David le dijo a Saúl una vez, me persigue como pulga, como si yo fuera una pulga. O sea, ¿por qué que Saúl le perseguía le perseguía por toda parte? Por donde iba David, por allí le daban aviso a Saúl de que he visto a David por tal sitio. Allá iba él con su sombra a perseguir a David. ¿Usted sabe lo que es para un hombre uno solo que esté perseguido por varios y no haya manera donde esconderse? Entonces, ¿dónde menos te van a buscar? En medio de tus enemigos. Te metes en medio de tus enemigos y allí no te encuentras. Ahí no te van a buscar nunca. Gloria a Dios. David no era tonto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Que me diga alguien, un cristiano que nunca ha sentido miedo. Porque es mentira. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Mira, miedo hasta de nosotros mismos a veces tenemos miedo. Gloria a Dios.
Entonces vemos que ahora la gente, por ejemplo, con lo del virus, ¿quién no ha tenido miedo del virus? Yo no, mira, hasta yo he llegado, hay momentos que aunque Dios me dio la promesa, el Señor nos ha dado la promesa, yo sé y confío en Él en que no nos va a dar el virus, pero no he tenido miedo por mí, pero he padecido y me he sentido, no sé, si es miedo o cómo, pero de ver el sufrimiento de la gente, de que te encontrabas por la calle con cualquiera que iba más o menos normal y de repente le sonaba el móvil y se echaba a llorar. ¿De qué le podíamos decir? Que murió su familiar, pero a lo mejor que... Y así por el estilo. Entonces, he sentido, no sé, algo en mi corazón. No sé, no te puedo explicar, aparte del dolor, pero sentía algo. Yo no sé si era la impotencia o era miedo que tenía, no lo sé. Pero he tenido confianza en el Señor. He tenido confianza y el enemigo ha querido por todo lo menos hacerme creer que yo tenía virus. Mira si es perverso y es malo ese enemigo mentiroso, que el Señor lo reprenda. A mí, que me dio el Señor la promesa que no nos iba a dar el virus, a esta iglesia ni a mi familia no nos iba a dar el virus. A mí me ha hecho sentir los síntomas del virus. Y yo he dicho, mentiroso, yo sé que no tengo el virus, eres un mentiroso. Y cuando digo eso, ay Dios, se me quitan los síntomas, ¿sabes? Se han sentido los síntomas aquí en la nariz, ¿sabes? Y digo, mira qué mentiroso el tipo ese. Por eso yo digo, Señor, déjamelo para matarlo. Gloria a Dios. Deja pisar en la cabeza de él. Si el Señor me lo deja, yo lo mato. A pelliquito lo mato para que sufra. Pero David, a pesar del temor, de su temor y de las dificultades por las que él se encontraba, que estaba pasando en esos momentos, él reconocía que Dios estaba con él. Y eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta, que Dios está contigo siempre. Amén, gloria a Dios. No importa lo que esté pasando, no importa en el momento que esté, en el lugar que esté, Dios está contigo. Y eso tienes que recordarlo siempre y proclamarlo. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. ¿Quién contra mí? Nadie. No hay diablo que pueda contra un hijo de Dios, contra un verdadero amigo. Y se lo digo yo porque lo vivo día a día. Yo lo vivo día a día. Mira, yo donde quiera que voy a trabajar, las brujas y los satanistas me salen hasta de debajo de la piedra. Y Sabrina lo sabe, que Sabrina ha estado tiempo conmigo aquí. Voy a un sitio a trabajar, allí son brujos. Sí. Son brujos. Estoy trabajando en los almacenes de la campo. Allí ya he descubierto 3 que están por mí. 3 brujos por mí. Esa ha luchado conmigo. Hay la primera que parece que la cabecilla ha luchado conmigo, con mi marido. Ha luchado, no te puedes imaginar. Mucha lucha, ¿verdad? Y oigo historias de cómo ella pone a la gente, pero conmigo esa no tiene nada que hacer, pobrecita. La Dios está conmigo siempre. Estoy limpiando un banco, allí los 3 son brujos. Señor, ¿qué? Por donde quiera que voy. Pues, Señor. Una persecución. Mira, es que David, como yo digo, David tenía una persecución física, de persona a persona, pero es que la mía es espiritual. Es que con el que menos me espero, han venido aquí, familia hasta de 8 personas, brujos todos. Entonces, aquí todavía el Señor me sostiene y me mantiene. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién va a poder contra mí si Dios está conmigo? Gloria a Dios. Entonces, por eso no tengo miedo. Gloria a Dios. Pero al principio, cuando yo empecé, la brujita me pasaban por la puerta, mira. Y lloviendo, yo aquí orando, yo solita aquí orando. Y había una brujita que pasaba por la puerta con un paraguita para arriba, para abajo. Y yo sabía que era broma porque es que no sé qué me pasa, que nada más yo la miro y ya me doy cuenta. Si son brujas, si no, nada más que yo la miro y ya sé. Eso como le pasa a mi hijo con los gays, cuando alcanza a ver los gays, aunque no lo vea, aunque no hable con ellos, él dice, tú ves, eso que viene allí, mamá, ese gay. Porque, no sé, él tiene como un discernimiento para discernir. Entonces, eso, no sé, a mí me pasa igual con esos parásitos que andan por ahí. Porque eso no son gente, son gentuzas, son parásitos. Entonces, pero no que solamente es que me lo encuentren, es que me persiguen, es que hacen sus cosas, ¿sabes? Pero
convierte en ellos, que se conviertan en el mío. Sí. Eso es lo que yo quiero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, David, aunque tenía miedo y estaba pasando por muchas dificultades, él reconocía que Dios estaba con él. Y él expresa su temor, pero dice, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, y es lo que tenemos que hacer cuando tenemos temor porque algo está sucediendo que no podemos nosotros resolver. Confíe en el Señor, entrégueselo al Señor, entrégéselo al Señor y descanse en el Señor, que Él hará lo que tenga que hacer con ese asunto. Usted siga alabando al Señor, te preocúpese nada más, mire, de su relación con el Señor, de adorar al Señor, déle gracias siempre en todo y deje la situación al Señor y usted verá en el momento que usted no se lo espera, se resolvió la situación y usted no sabe cómo. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por usted. Si Jehová peleaba por David, también pelea por usted. Usted también es su hijo, su hija. Entonces confíe en él. Gloria a Dios. Entonces vemos que David decía, en el día que temo yo en ti confío. ¿Ve cómo él se armaba de valor, de valentía, de coraje? Confiando en el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en el carácter de Dios y en su fidelidad, que es más poderoso que todos nuestros enemigos. ¿Quién puede contra Jesucristo? ¿Quién? No hay nadie que pueda contra Jesucristo. Hasta ahora no ha salido nadie que diga, lo vencí. Y si Jesucristo vive dentro de usted, porque Jesucristo vive dentro de usted, porque si usted se arrepintió de su pecado, si usted recibió a Jesucristo en su corazón, si usted permanece ahí en el camino del Señor, Jesucristo vive dentro de usted. Entonces no hay enemigo que pueda contra usted. No hay enemigo que pueda. A todo usted lo puede vencer en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David clama a Dios y le dice que le pague. O sea, él le dice como que le pague a sus enemigos conforme a sus obras, conforme a su iniquidad. Dice, pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derríbalo, en su furor derriba a los pueblos. ¿Qué le está diciendo? Hazme justicia, hazme juicio, Señor, contra mis enemigos. Y a veces hay que pedirle a Dios que haga juicio contra nuestros enemigos. A Dios le gusta. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno que clame a Dios por justicia. Entonces, a veces hay que clamar por justicia, por juicio de Dios. Porque una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es el juicio de Dios. La justicia de Dios es Jesucristo para nosotros. Esa es la justicia de Dios. Y el juicio de Dios es cuando Dios nos juzga contra nuestros adversarios y vemos cómo Dios pone la cosa en su lugar y le da su merecido a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Entonces, a veces, cuando ya nosotros luchamos, oramos, clamamos, hacemos de repito, la ayunamos, bueno, pues entonces, Señor, hazme justicia. Porque la viuda iba donde el juez injusto cada día diciéndole al juez, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez era injusto. Y el juez no quería hacerle justicia porque no le interesaba la viejita, porque él decía, él dijo, pero como no temo a Dios, no le temo a los hombres, no temo a Dios, ni respeto a hombres, le voy a hacer juicio a esta viuda para que me deje en paz, no vaya a ser que yo pierda la paciencia. Y eso era un juez injusto. Entonces imagínense, el justo juez, Jehová Dios, Jesucristo, la justicia de Dios, no nos hará justicia a nosotros si clamamos a Él cuando realmente hay motivo. Claro que nos hará justicia. Gloria a Dios, y nos hará juicio y lo veremos. Y luego tendremos que clamar por nuestros enemigos para que Dios tenga misericordia encima. Porque a veces pasa eso, que a veces nos da tanta pena de ver a nuestros enemigos cómo le va por haberse levantado contra nosotros, que luego tenemos que clamar a Dios por ello. Gloria a Dios. Entonces, David le está pidiendo, hazme juicio contra mis enemigos, Señor. Gloria a Dios. Y en su temor David decía, todos los días mis enemigos me pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Este era un constante ataque que David tenía, constante. No es que era un día así, es que era siempre. David siempre estaba muy
atacado, muy perseguido, muy asediado por sus enemigos. Entonces, ese combate continuamente, ese ataque a David lo dejó temeroso y lo dejó con temor y lo desconsolaba, porque claro, tanto contra uno, pues uno dice, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Entonces, en tiempos de temor y acusaciones debemos de acudir a Él, que Él tiene la solución. Confiar en Él, poner nuestra lucha, nuestro temor, en nuestras situaciones en la mano de Él. Y descansa en Él, descansa y confía en Él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros propios esfuerzos por arreglar las situaciones, a veces nosotros intentamos arreglar las situaciones y la empeoramos. Entonces, mejor se la dejamos a Él. Él sí sabe cómo arreglar cualquier situación que nos sobrevenga. Gloria a Dios. Debemos de confiar en Él y esperar en Él, en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de sus promesas. Si Él ha prometido, Él es fiel para cumplir su promesa. Gloria a Dios. Y debemos confiar en la manifestación de su carácter, porque de Él procede nuestra esperanza. Si nosotros tenemos que tener esperanza y confianza en el Señor, porque es la única manera de que las puertas que se abrieron para destruirnos van a ser cerradas, de que la boca que se abrieron para vociferar contra nosotros, para acusarnos, van a ser silenciadas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Él es refugio para los que en Él esperan, y Él bendice a sus hijos para que sean de bendición a otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues que Dios me le bendiga. Esto era todo. Así, muy cortito. Amén. Amén. Así somos aquí.